ciclo longitudinal. Es decir, nosotros tenemos una pieza, si tuviéramos una pieza así, digamos, el ciclo longitudinal nos permite mecanizar eso, ¿no? Longitudinalmente. Es decir, a manera de operaciones que se realizan para desbastes, ¿no? Entonces, digamos que nosotros tenemos esta pieza, queremos llegar a la pieza que estamos viendo ahí, entonces mecanizaríamos así, ¿no? Longitudinalmente. El primer ciclo este que veremos es un ciclo que nos permite realizar este tipo de mecanizados, estas operaciones. Las operaciones, como les digo, generalmente usamos para desbastes, ¿no? Dentro del ciclo, la pieza puede tener igual perfil circular o trayectorias circulares, ¿no? Es decir, que podría ser así. Entonces, eso no hay ningún inconveniente, ¿no? Para usar el ciclo. Si es que la pieza es así, sí, aquí igual vendría el mecanizado así, ¿no? Hasta obtener la geometría final. Así, así. Sí, todo el ciclo vendría así. Bueno, y después hacemos una pasada de acabado para hacer esta parte. Pero lo que tenemos y lo que hemos visto hasta aquí nos sirve para hacer el ciclo porque lo que nos interesa tener son estos puntos del perfil. Es decir, este punto, en este caso estos tres puntos, ¿no? Sí, este punto uno, 2 y 3. Nosotros tenemos que encontrar esos puntos y una vez que tenemos esos puntos, estos puntos le vamos a meter dentro del ciclo. Igual sería acá, ¿no? Acá tenemos este punto y este punto y estos puntos meteríamos en el ciclo. Es decir, el perfil. Lo que nos interesa es el perfil y luego el ciclo ya se encarga de dar estas pasadas que vemos aquí, ¿no? Entonces, para el caso de FANUC, que es lo que estamos viendo, este ciclo que nos permite realizar estas operaciones es el G71. Este G71 nos permite hacer este ciclo que estamos viendo aquí. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ninguna. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cuál es el formato que usamos para el G71. Entonces, bueno, déjenme abrir una presentación para revisar. Entonces, bueno, ya luego vamos a ver que cuando hacemos el ciclo, al final vamos a dar una pasada de acabado y para eso vamos a usar otro ciclo. ¿Sí? Pero primero vamos a entender cómo hacer en el G70. Luego hacemos un ejercicio para que entienda mejor, ¿no?
Entonces, vamos a ver qué ya vimos. Bueno, vamos a ver desde aquí, desde la guía, ¿no? Bueno, aquí un poco recordando, ¿no? Aquí está el G1, que hacíamos movimientos lineales, G2 y G3. Aquí vemos el formato, G2, G3, unos ejemplos. G28 para retornar a la referencia. Y G71 es este que estamos viendo aquí. Sí, entonces vamos a ver el formato. Voy a copiar este acá. Vamos a ver por ahí. Ya, entonces aquí vemos que nosotros primero hacemos un acercamiento aquí, en este punto. Y una vez que estemos en ese acercamiento, luego de eso ponemos estos puntos que estamos viendo aquí, ¿no? Este, este, este y este de acá. Entonces, estos puntos de aquí son los que tenemos que meterle en el ciclo. En este caso tenemos punto 1, punto 2, punto 3 y punto 4. ¿Sí? Entonces, primero tenemos que conocer eso. Una vez que conozcamos el punto, bueno, pongámosle como puntos punto 1, punto 2, bueno, pongámosle bueno, ya punto 2, punto 3 y punto 4. Esos son los puntos que tenemos que meter en el ciclo. Estos 4 puntos, que son los que estamos viendo aquí. ¿Sí? Y una vez que tenemos esos puntos, eh, bueno, digamos que acá estamos haciendo desde, para tener identificados nuestros bloques, estamos poniendo, digamos que N10, N20, N30, N40, N50, así, ¿no? Entonces aquí, digamos que, bueno, aquí estos son los bloques que estamos usando para los encabezados, ¿no? Digamos que acá tenemos G54, G99, G97, M03, S1000, bueno, todo lo que tenga que ver con el encabezado, ¿no? M08 y M08. Bueno, por acá está nuestra herramienta. Y aquí en el N50 hacemos este primer acercamiento a este punto que está acá. ¿Sí? Pongámosle medidas a esta pieza para
para identificarle mejor. Pues digamos que esta longitud desde aquí hasta acá va a ser 50. Digamos que este radio es de 30. Y este de acá va a ser de 40. Y este radio va a ser de 5. ¿Sí? Para hacerle de acuerdo a esas medidas. Entonces yo voy a hacer este primer acercamiento que estamos viendo acá. ¿Cuál sería el código que pondrían para este primer acercamiento? ¿Cuál sería el código para este primer acercamiento? ¿Ah? ¿Qué dicen? En G puede ser G00 X45 Z5. Ya, G00, X45, Z5, ¿no? Ya tenemos este primer acercamiento. Entonces, este es un acercamiento inicial antes de empezar el ciclo. ¿Sí? Entonces, ese lo hacemos con G00, ¿no? Antes de empezar el ciclo. Luego de eso, tenemos que dejar dos bloques para meter el ciclo. O sea, el ciclo vamos a meterle en N60. Siempre usamos dos bloques. Y en estos dos bloques tiene que estar G71 y G71. En los dos bloques luego del acercamiento. Lo hacemos del acercamiento, luego ponemos los códigos del ciclo, G71, y luego en N80, o sea, luego de estos dos bloques, en N80 vendría los puntos, punto 1, punto 2, punto 3 y punto 4. Entonces, punto 1, ¿cuál sería el código para el punto 1? ¿Cuál sería el código para punto 1? G00X30Z5. Ya, bueno, G00 porque estamos acá afuera, pero le vamos ya a considerar ya con G01 porque para hacer el ciclo, tenemos que empezar con G01, ¿sí? Entonces le vamos a poner G01, ¿no? Igual vamos a empezar a mecanizar. Aquí todavía no estamos mecanizando, pero ya vamos a iniciar el mecanizado. Entonces me decías, X, ¿cuánto? 30. Ya, X30, Z, 5. ya, Z5, que es el que estábamos anterior, ¿no? Solo nos movimos en X. El siguiente sería N90. ¿Qué ponemos en N90? Que sería el punto, ya estamos del punto 1, ahora vamos a pasar al punto 2. ¿Cuál es el código del punto 2? G01X30Z-45. Ya, entonces Z menos 45. Ese es el punto 2. Aquí, bueno, aquí podríamos ponerle un F. Si es que no estuviera el F por acá o queremos cambiar el avance, pondríamos un F acá. En el caso de que aquí, digamos que esté F100, ahí ya no haría falta. Si es que quisiéramos, sí podríamos poner otro avance para el ciclo, ¿no? Pero bueno, eso ya depende de cómo hayamos analizado nuestro mecanizado.
Entonces ya tenemos el punto 2, z menos 45. El punto 3, el punto 3, G02. ya, el 0,2. ¿Qué más? R5. X, ¿cuánto? Cuarenta. X 40, Z 50. R5. Menos 50. menos 50, R5. Muy bien. Y finalmente las del punto 4. ¿Cuáles serían las coordenadas del punto 4? Las ¿Ah? coordenadas del 4 sería X 40 y Z menos 50 en G. Ya, no. Acá es el punto 4. Es un poquito más afuera, ¿no? De Entonces 40. sería X 45 y Pero aquí ya cambiamos a G01, ¿no? Sí. G01, X 45 y Z menos 50 mismo, ¿no? Porque no hemos tocado Z. Entonces, eso sería lo que necesitaríamos para el ciclo. Claro, luego de eso ya pondríamos los comandos para finalizar nuestro programa, ¿no? Entonces, digamos que aquí, bueno, vamos a dejarle ahorita eso, pero bueno, acá digamos que podríamos ponerle un G28 X0Z0 para mandar al origen y todo lo que tendríamos que apagar y eso, ¿no? Pero bueno, eso ya deben tener claro, ¿no? Lo que más nos vamos a centrar ahorita es en esta parte del ciclo, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahora el ciclo, cómo completamos el ciclo. Entonces, el ciclo, como vemos de acá, en esta de aquí, en esta línea de aquí, tiene dos G71, esa sería una dirección, y acá tiene otras dos direcciones más, ¿sí? O sea, G71 y luego viene la letra U, ¿sí? Y luego viene la letra R, U y R. Y abajo tiene la letra P. Este formato siempre tiene que estar así, ¿no? P, Q, U y W. Así, ¿sí? Entonces, ¿qué nos indica la letra U? La letra U nos va a indicar la profundidad de la pasada. ¿Sí? Es decir, si estamos mecanizando una pieza así y queremos llegar a esto, en U le decimos cuánto queremos que se profundice entre pasadas, ¿sí, no? Entonces la U nos va a indicar eso, la profundidad de la pasada. Entonces, ¿cuánto es de aquí hasta acá? 5 ¿5 qué? milímetros. ¿Por qué 5? Porque el diámetro inicial es de 40 y el de final es de 30. Y es 10, 5 a un lado, 5 al otro. Ya, 5 para este ejemplo, 5 es lo que queremos mecanizar. Pero eso a eso no se refiere, ¿no? ¿Cuánto es el diámetro que queremos dejar? Sino la profundidad de la pasada que queremos dar. De 1 podría ser a 1,5. Entonces, nosotros eso hacemos, ese análisis hacemos previamente de acuerdo a la herramienta, al material y todo eso, ¿no? Entonces, en nuestra Depende del hoja, número de pasadas, también sería. perdón, También sería, depende del número de pasadas que se le quiera dar.
O sea, es que el número de pasadas básicamente va a depender de la profundidad de la pasada, ¿no? Es decir, si queremos mecanizar 5 milímetros y vamos a dar pasadas de una profundidad de pasada de 1 milímetro, significa que vamos a dar 5 pasadas, ¿no? Pero entonces todo depende de la profundidad de la pasada que queremos dar. Pero ese análisis, como ya hemos visto y como ya les dije, eso estaría en nuestra hoja de procesos, ¿no? En nuestra hoja de procesos estaría esa información, previo al análisis que ya hicimos, ¿no? De acuerdo al material que queremos mecanizar, a la herramienta, etcétera, ¿no? Entonces, una vez que hicimos ese análisis, digamos que queremos mecanizar pasadas de 1 milímetro en 1 milímetro. Entonces, ¿qué tendríamos que poner aquí en U? Tendríamos que poner 1. Así. ¿Sí? Porque vamos a dar pasadas de 1 milímetro. Sí, pero digamos que definimos que las pasadas que vamos a dar son es de pasadas de 2 en 2. Entonces ahí en vez de 1 pondríamos 2, ¿no? Esto tiene que ver con el radio, ¿no? La profundidad de la pasada. O sea, si pasamos de 1 en 1, significa que en diámetro estamos mecanizando de 2 de diámetro. Si ponemos acá 2, en total en diámetro estaríamos mecanizando 4, ¿sí? Pero bueno, eso sería previo al análisis que hayamos hecho. Entonces digamos que hemos hecho nuestro análisis y para este ejemplo, solo para este ejemplo, hemos decidido que ha sido la profundidad de la pasada de 1. Y luego este de aquí, el R es cuánto se retira, cuánto se retrae nuestra herramienta, ¿no? Porque, claro, nosotros damos una pasada así, pero que luego tiene que retirarse la herramienta, regresar, volver, dar otra vez otra pasada, luego que tiene que hacer regresarse de nuevo. Entonces, esta retracción que estamos viendo aquí corresponde a esta letra R de acá, ¿sí? Entonces, digamos que para este ejemplo hemos decidido que se va a retraer 0,5, por ejemplo. Entonces, ¿qué pondríamos aquí? 0,5. Es decir, se profundiza 1, se retrae 0,5, regresa, otra vez se profundiza 1, mecaniza, regresa 0,5 y así. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Cómo puede repetir otra vez el R, por favor? El R no es se profundiza, se retrae, se profundiza, se retrae. Esa retracción es la R. ¿Sí? Inge, el R es para que la herramienta no choque en el material, ¿verdad? O sea, el R es para que se retraiga, ¿no? La herramienta Cuando, al momento de regresar no pase tocando el material sería... claro, o sea, nosotros nos profundizamos, mecanizamos, y de ahí, ¿qué tendría que hacer la herramienta? Digamos que están mecanizando esta pieza. Y vienen, hacen una pasada para mecanizar esta pieza. Mecanizan, y luego, ¿qué deberían hacer? levantarse para que no pase tocando el material al momento de regresar a Ya. su... Levantarse, ¿no es cierto? Esa que se tiene que levantar, ese es el R. Esa retracción que está haciendo. Porque la herramienta mecaniza y luego tiene que levantarse, como dices, para dar la siguiente pasada. Sí, entonces esa distancia que se está levantando son en este caso estos 0,5. ¿Sí? ¿Te he entendido? Sí, Los demás. Sí. Ya. Ahora, el P. Este P, ¿a qué corresponde? ¿A dónde empieza el perfil? ¿Al bloque o a la línea donde está empezando el perfil? Es decir, en este caso el perfil está empezando en el punto 1. Está empezando en el punto 1 y termina en el punto 4. Entonces, aquí en nuestro programa, ¿en qué bloque estamos empezando el punto 1?
En el N80, Ya en el N80, ¿no es cierto? Entonces acá ponemos en P, ponemos 80. Porque es desde el bloque donde empieza. Y el Q es donde termina. Entonces, en este ejemplo, ¿dónde termina el Q? ¿dónde termina de mecanizar? ¿Dónde, Es no, sí, ¿dónde está el punto 4? 110. Eso, 110. Entonces acá ponemos 110. ¿Sí? Y luego el U es el sobrematerial en la segunda línea, ¿no? En la segunda línea el U es el sobrematerial que dejamos en X. Entonces digamos que igual hicimos nuestro análisis y luego de nuestro análisis vimos que con nuestra herramienta vamos a dejar un sobrematerial en X de 0,2, este sobrematerial de 0,2 en X y un sobrematerial en Z de 0,6 como ejemplo. Entonces, este de acá sería nuestro sobrematerial en X. Es este que estamos dejando. ¿De cuánto estamos dejando? De 0,2. Y en Z, ¿cuál es el sobrematerial que estamos dejando? Es de este que está aquí. Y acá digamos que estamos dejando el sobrematerial 0,6. Entonces este sobrematerial estamos dejando en X y este estamos dejando en Z. Entonces este que estamos dejando en X correspondería al U. Y este en Z correspondería al W. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿qué valor ponemos aquí en U y en W? Ah, Inge, pero ¿para qué serviría dejar el sobrematerial ahí? para luego dar una pasada de acabado, ¿no? Y que nos quede un mejor acabado superficial, ¿no? Ah, yeah. Entonces, ¿qué ponemos en U y qué ponemos en W? En U el 02 vendría a ser. Ya, en U sería el 0,2. Este Inge, ¿por qué no corresponde. podríamos en el W también el 02? Esto solo es un ejemplo, ¿no? Ah, No ya, estamos usando valores reales, ¿no? Ese análisis se hace previamente, ¿no? En W, ¿qué valor ponemos? 06. 0,6, ¿no? ¿Ya? Entonces, este sería el sobrematerial que estamos dejando en X y este es el sobrematerial que estamos dejando en Z. ¿Sí? Y ahí estaría completo nuestro ciclo. Inge, ¿Sí? ¿pero ese sobrematerial se dejaría al final de todo el ciclo o en cada pasada? No, al final. Solo nos va a dejar al final. ¿Sí? Ya. Entonces, significa que cuando hagan nuestras pasadas, a ver, aquí veamos, cuando hagan nuestras pasadas, va a ir haciendo las pasadas, pero no va a llegar a la medida nominal, o sea, no va a llegar a la medida final, ¿sí? Va a dar pasadas, pero no va a llegar hasta el final, sino va a llegar antes de esta medida que le estamos dejando aquí. Entonces, si es que acá tiene 30, ¿sí? De diámetro 30, no va a llegar hasta 30, sino va a llegar hasta 30,2, ¿sí? Entonces va a llegar hasta 30,2 y acá no va a llegar hasta, si es que de aquí a acá tiene 50, no va a llegar hasta 50, sino va a llegar hasta 46, 49,6. Perdón, 49,4. ¿Sí? Ya, Entonces va a llegar hasta acá nomás. Y luego tendríamos que hacer una pasada de acabado para ya tener nuestras medidas nominales de 30 y de 50. Entonces, para hacer una pasada de acabado, aquí al final del ciclo, ponemos un G70. G70.
Sí, entonces, G71 es ciclo de desbaste, G70 es acabado. G70 es acabado para obtener las medidas que estamos dejando acá de sobrematerial. Este sobrematerial eliminamos ya con G70. Entonces, ¿cómo sería el formato del G70? En el G70 también valdría subir las revoluciones. Vale, sí, podrías subir las revoluciones si quieres, ¿no? Puedes subir las revoluciones, cambiar el avance, lo que quieras. ¿Sí? Y acá, G70, lo único que ponemos es las líneas del bloque, es decir, P80, Q110. O sea, tendríamos que poner las mismas líneas del bloque donde estamos haciendo nuestro perfil, es decir, este y este. Eso mismo iría acá. Ya ¿Sí? no pondríamos U ni W. No, solo queda así. Y aquí entonces, ¿qué hace el programa? Va y hace el perfil. Este perfil que tenemos aquí, este es nuestro perfil. Va por ese perfil y ya deja nuestras medidas finales. Entonces aquí ya estaríamos haciendo una pasada. Aquí podemos cambiar de herramienta. Entonces aquí le estamos poniendo directo, ¿no? Pero antes de eso podríamos cambiar de herramienta, cambiar parámetros de corte y cualquier cosa que necesitaríamos para el mecanizado. Entonces, es decir, antes de hacer este ciclo, en N120 podríamos poner cambio de herramienta, luego en N130 cambiar avances, velocidades, y luego en N140 metemos el ciclo de acabado, que es este que vemos aquí. ¿Sí? Entonces, y bueno, luego ya haríamos la parte de la finalización del programa y todo eso, ¿no? Pero básicamente el formato que usamos es este, para este ciclo. ¿Alguna pregunta? No, ¿Ya? Entonces, ahorita van a hacer eso en el simulador. Pueden hacer, por grupos también. O bueno, con los mismos grupos. Y luego cada grupo me va a indicar el resultado. ¿Sí? ¿Preguntas? Es decir, un representante del grupo me presenta el resultado en el simulador. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, no. Inge. ¿Preguntas? Inge, ¿con las medidas que estaban ahí o con otras? ¿Quién quiere hablar? No se le escucha. O sea, digo, Inge, con las medidas que Creo que hicimos es ahorita. Nicolai, pero no se te escucha, Nicolai. Te digo, Inge, que si con las medidas que hicimos ahorita o con otras. No te avanzo a oír. ¿Tienes algún problema en el micrófono? Parece. Inge dice que sí, con las mismas medidas o con Topanta, ya no te escucho tampoco. ¿Sí me oyen a mí? Sí, se ¿Me escucha, escuchan? No, sí. Compañeros también sí se escucha. no, ya no les oigo. Sí se escucha, Inge. ¿Qué pasó? Si me escuchan, yo ya no les escucho. Esperen, voy a reiniciar esto. Ahí, ¿me oyen? sí. Ya, ahí ya les escucho. Entonces, ¿alguien tenía alguna pregunta?
Lo que decía el compañero decía era que si utilizamos las mismas medidas que tiene ahí, como la longitud, el diámetro mayor y el diámetro menor. Sí, esto. Sí. Tienen que hacer simplemente poner esto que hicimos en el simulador. Inge no está presentando la pantalla. Ya. Tienen que hacer esto que hicimos en la clase en el simulador para ver cuál es el resultado. Entonces el código ya está. Solo nos falta simular. Sí. Entonces tienen que ir al simulador, poner el código que hicimos y eso, simular. ¿Alguna pregunta? Entonces van a hacer eso ahorita en grupos y luego cada grupo me indica la simulación para calificarles. ¿Sí? Inge, Bueno. disculpe, ¿en cuál FANUC había que hacerle? ¿En el primero o Sí, el segundo? puede ser en cualquiera. En el